Bueno, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Este sería de alguna manera el primer encuentro de nuestros talleres de filosofía 2026. Tuvimos en realidad una instancia que fue como más general del foro, fue la que hicimos en la UTN, un poco más en clave de poder generar un evento alrededor de los 50 años del último golpe, que bueno, varios de los compas estuvieron. Una actividad que ahí articulamos también con los chicos del Centro de Estudiantes de la UTN. Así que bueno, específicamente de nuestro taller. Este sería el primer encuentro 2026. Eh, bueno, algunos avisos que después iremos reforzando, pero al igual que el año pasado, con Pablito decidimos armar una carpeta de Drive donde ahí vamos a ir cargando todos los textos, que la propuesta, por lo menos inicial, es ir leyéndolos. Ya hay varios textos cargados. Y por ahí, una de las metodologías que queríamos implementar este año es tener una especie de, bueno, hablando en términos de Úrsula de King, que la teníamos para leer, en una especie de gran bolsa de textos, poder ir haciendo uso de ellos también a medida de lo que va picando en cada conversación que vamos teniendo entre nosotros a cada sábado que nos vemos al mes, ¿no? Va a haber una sugerencia, como en este caso fue el texto de Audrey Kurt y el de Le Guin. Pero la idea es que hoy, hacia el final del taller, nos vayamos quizás con una propuesta de lectura para el próximo encuentro, a partir de los textos que están incorporados en el Drive, o textos que podemos ir sumando, ¿no? Ese Drive va a ser siempre como, va a ser movedizo, en el sentido de que siempre vamos a estar ahí subiendo algún material nuevo. Ah, esperen que acepto esto. Así que bueno, el enlace creo que lo habíamos pasado. Ahora cuando pasamos los textos para este encuentro. No sé si todos pudieron acceder a ese enlace de Drive o hubo algún problema, ¿no? Bueno, vieron que ahí ya hay varias cositas cargadas. Eso se puede también ir leyendo, pueden entrar en la aventura de la lectura sin ningún tipo de orden, porque, digamos, la pregunta un poco que recorre, o que va a recorrer estos primeros talleres, es esta de, bueno, si otro mundo o otros mundos son posibles. Bueno, y bajo el paraguas de esa pregunta es que vamos a ir indagando en algunos textos. Eh, Vamos a tratar de incorporarlo al amigo Gunther Rodolfo Kusch este año, porque también la propuesta es ir pensando esa pregunta con autores que pensaron desde América Latina, ¿no? Y también ver si podemos incorporar otras filosofías también en ese abanico de posibilidades. Ahí estamos chusmeando un librito que después se los muestro y vemos ahí que podemos sacar sobre la filosofía mapuche, como que otras maneras también de entrarle a esa pregunta. En el medio del caos, que es la vida, ¿no? Como recién un poco inauguramos esta charla, bueno, vamos a tratar de armarle un entre a ese continuo de información y de estímulos constante para, bueno, para darnos este ratito de sábado para pensar cosas que quizás nos interpelan. Y bueno, a partir de los textos y de algunos recursos, ver cómo también los podemos poner a pensar o a poner en juego para pensar la realidad y también un poco para pensar juntos, no sé si decir alternativas, pero al menos, no sé, otros puntos de partida, ¿no? Si se quiere. Así que bueno, a esa aventura nos lanzamos hoy y la idea es ir recorriendo el año juntos. Obvio que siempre está abierto mismo esa carpeta de Drive para sugerencias de textos, ¿no? Es posible que alguna conversación que vayamos teniendo, alguno inmediatamente dice, ah, yo me acordé de este texto que sería interesante leer. Bueno, que lo consigamos y que lo podamos cargar ahí, así vamos socializando entre todos. Eh, bueno, vamos a arrancar. Ah, ya, todavía no hablamos del video, Diana. Buen día. Ah, Lo bien, vamos a buen ver, día. lo vamos a ver juntos, así que lo vemos y después vamos a ir charlando. Bueno, eh, voy a compartirles, que ya es un poco nuestro punto de partida, pero ¿otro mundo es posible? Políticas y poéticas del buen vivir. Una pregunta que nos interpela, nos inquieta, por momentos nos anima y a la vez nos desorienta. Una insistencia que mantiene el pulso vital. Deseamos que la respuesta a esta interrogante sea contundentemente afirmativa.
Trabajamos incansable y cotidianamente para eso. Por momentos esa certeza se nos escurre de las manos y se pierde entre los escombros de la guerra, la sujeción a las pantallitas móviles, la violencia desbocada, la impunidad de los poderosos, la indiferencia de tantos. Pero, como diría nuestro amigo Baruch Spinoza, siempre hay algo que mantiene la llama, ¿no? Un hilo del que empezar a urdir la trama. Juntarnos a pensar, a intercambiar afectos, ideas, imágenes, buscar la forma de seguir contando historias, de seguir construyendo alternativas de vida, de seguir afirmando el deseo. Esta es un poco la convocatoria de nuestros primeros talleres. Si les parece, yo lo que les propongo es que ese video que enviamos lo podamos ver juntos. Son 8 minutitos que va a durar. La propuesta es que si tienen alguna lapicera o algo para anotar a mano, vayan ahí como registrando ideas, palabras, alguna reflexión que dispare a partir del video. Y luego del videito vamos a hacer una primera rueda de conversación, quizás a partir de esta pregunta, ¿no? Si hay otro mundo o otros mundos posibles. Bueno, si les parece, podemos hacer una rondita. Hagamos una rondita de apreciaciones a una cosa que me parece también interesante para poner en contexto un poco la idea del taller de filosofía, es que esté bastante en diálogo con historia. Vieron que Historia Las Compas tiene una propuesta este año de historia y ambiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso también algunos de estos temas los vamos a tratar de traer para, bueno, para pensarlos desde este punto de vista. Eh, Impresiones, ideas, palabras, cosas que anotaron Robert Sicari. Lo primero que me vino a la mente recién, después de ver el video, que ya lo había visto, eran varios autores, ¿no? Como vos decías, el tema de cosas, de libros para compartir. Como Ailton Krenak, que es uno de ellos bastante disruptivo, que es un pensador amazónico. Y después, recién me vino una imagen de hombre bebiendo luz, de la película de Kush, que es vieja, pero es muy linda, muy media, una mezcla de animación y realidad. Y hay un reportaje que le hacen a Jorge Rulli, que falleció hace poco, que fue amigo de Kush y un militante ecologista, y él con esto que él daba un ejemplo concreto de que es más fácil imaginarse el fin del capital, el fin de la humanidad que el del capitalismo. Y él decía, ni por izquierda, ni por derecha, ni por ningún lado somos capaces de pensarlo eso, ¿no? Y ponía el ejemplo de, hoy estamos viendo cómo hacemos para poner un galpón para criar 100.000 gallinas, 10.000 gallinas, en vez de pensar de hablar con las comunidades para que cada una tenga su galpón para mantener 10 100 gallinas. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de producción es la misma, se puede generar, digamos, de otra manera, digamos, más, más trabajo, digamos, para la gente de alguna manera. Y bueno, y eso no, como que molesta en este sistema productivo. Eso nomás. Amén de no, Robert, me, nada me que ver repe- con lo que va a pasar mañana, no tiene ninguna intención. ¿Me repetís el nombre del autor que mencionaste al principio? Ailton Ailton Krenak. Krenak. Ahora te paso, en algún lado debe estar el libro ese, lo busco y te lo mando. Sí, lo Bueno, tenemos, creo que vos lo tenés en PDF, Roberto, el libro ese. Está ahí va. Entonces, buenísimo ese libro. Bueno, joya. Bien, ¿alguien más ahí que le surgió algo? ¿Se sintió identificado, identificada con alguno de los Eh, hitos de la yo ronda? noté, yo Dale, Diana. noté algún par de palabras Sí, eh, y como para no variar mi costumbre, siempre cuestionando, bien. así que todos están en signos de interrogación. Asumir es como que te piden que asumas que el cabo es absolutamente inevitable, ¿no? Así arranca. Después comentarles que yo acostumbro leer los comentarios de todo lo que voy leyendo como para ver. Y muy bueno. Primer comentario.
es como que pone lo que es imposible que un grupo de argentinos se junte y hable tan ordenado y adecuadamente, o sea, tan respetuosamente, que la discusión no hubiera derrapado. Y yo creo que ese es un punto, o sea, la dificultad de que cuando uno se ponga a tratar estos temas en otros grupos, eh, no derrape, porque las posturas que ahí aparecen, que literalmente son posturas, que eso, si ahí arrancamos mal, eh, se parecen a las que van planteando de a uno ahí, y entonces y, y se plantea como irreductible. De cualquier manera, la segunda parte, vos cortaste el video, la segunda parte es como que es más esperanzador, ¿no? Es como que te dice es posible. Y yo anoté varias cosas, pero no sé si puedo, a ver, acá está. Asumir colapso posible, paradoja. Dice, paradoja. Es complicado verlo también como una paradoja, como si no hay un punto de encuentro entre un desarrollo económico más amable con el ambiente, que es un tema es una forma de decir que se tiene, y, o a una cuestión tan destructiva. Yo creo que si planteado en términos de paradoja, que es una cosa o la otra, sí no va a haber solución, porque la solución única no puede pasar por ser bueno, entonces nada, criamos Sí, 10 gallinas cada uno, decime cómo la gente urbana que vive en departamentos de un ambiente, de dos ambientes, va a criar 10 gallinas. O sea, hay que tener un punto de encuentro y uno de esos puntos de encuentro tiene que ver, me parece a mí, justamente con la economía. O sea, ¿qué tipo de economía, qué tipo de desarrollo industrial nosotros es tolerable para que el planeta no colapse? ¿Qué tipo de control? Es complicado, pero yo lo relacioné, vieron, con las curtiembres. O sea, a las curtiembres se les puso un control. Yo no seguí el tema para ver cómo continuó, pero teníamos, había curtiembres en Avellaneda y se desplazaron. No sé si ahora uno de los puntos es eh, reciclar el agua, ponerle en una curtiembre y que no tiren los desechos al río, al riachuelo. Yo no sé eso cómo sigue, no sé si hay alguien acá que ha tenido algún tipo de continuidad con el ente que controla el tema del riachuelo. Bueno, esas son las cosas por ahora. Estoy además con dale. mucho dolor de cabeza, disculpen si no soy coherente, porque No, es cierto. tranquila. Es un poco la idea era ahí eso, ir viendo primero impresiones. Sí, recordemos que un poco esto no es un dispositivo de Ay, debate el videíto, ¿no? No va a contener la complejidad de lo que puede ser una conversación real, ¿no? Por eso digo también la animación un poco, quizás las posturas están bastante extremas, pero también para que se pueda ver ese diálogo. Marisa y Robert, después. No, a mí lo que me movilizó fue eh, cómo está dividido el mundo hoy. Eh, o sea, el 1% de la población del mundo le mete la pata encima al 90% restante. Tienen las armas, tienen el capital, tienen... ¿Cómo enfrentamos eso? Somos más, estamos de acuerdo. Pero lo que siento es una indefensión, o sea, no sé de qué manera se puede hacer frente a eso. Yo creo que sí se puede organizar cooperativas, se puede reciclar, de hecho se ha intentado, pero si nos fijamos, este gobierno, por ejemplo, está haciendo pelota cuánta cooperativa y cuánta cosa existe. En todo momento nos demuestran que ellos pueden más. Trump lo que está haciendo, Netanyahu lo que está haciendo, o sea, eh, yo ahí veo la imposibilidad. Veo como que hay una cúpula que está manejando los hilos y nos está aplastando. No sé cómo enfrentar eso. Esa era mi Está bueno. preocupación. Un poco viste que es la pregunta del cierre del capítulo, ¿no? Bueno, ¿se puede contra todo ese sistema? Bueno, ahí vamos. Robert y después Pablito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Robert. Desde Córdoba.
Eh, La capita. bueno, lo primero me parece que, bueno, está muy bueno el video, primero. Eh, el tema, el problema, es que no es una cuestión de tomar conciencia solamente, ¿no? De tomar conciencia o de saber. Estamos llenos de saber. Es decir, el saber está en todos lados, sabemos. Lo que pasa es que hay una especie de naturalización de lo que sucede a nuestro alrededor. Ese es el poder que tiene el sistema, que es que coloniza no solamente el saber, porque el saber te lo da, coloniza los orígenes de nuestras motivaciones, de nuestros deseos, de nuestros, ¿no? O sea, va al inconsciente más, no solamente al consciente. Parece que eso es fundamental para pensar porque forma parte de nuestras contradicciones, ¿no? Zizek decía que somos cínicos porque sabemos lo que está sucediendo y sin embargo seguimos actuando igual. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Bueno, ese es, es el problema general. Me parece que lo que se está dejando mucho de lado son las singularidades, ¿no? Eso me parece que es porque generalizamos, buscamos grandes matrices y dejamos al sujeto a las singularidades. Cuando hablo de singularidades no es el individuo neoliberal, por supuesto, ¿no? Sino singularidades descentradas, procesos de singularización, eh, que son singulares, son subjetivas, son colectivas, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí iría la cosa. Volver al sentir, nombraron a Spinoza, también nombraron otro de CISEC que dice que podemos eh, imaginar el colapso del mundo, pero no el final del capitalismo. Y me parece que el capitalismo es la centralidad de todo esto, son los efectos y cada vez es una aceleración cada vez mayor. Bueno, esa es un poquito la idea. Ahí compartí, disculpen, pero compartí ahí en el chat. En nuestro espacio tenemos una nueva plataforma de Discord, donde tenemos un seminario y empezamos con pensadores, autores del pensamiento crítico, que empezamos fuerte, empezamos con Tikkun, Comité Invisible, que me parece que esto también es interesante, la propuesta de ellos, ¿no? Bastante radical. Pero bueno, ahí está en el chat los que quieran y disculpen. Este, No, buenísimo, Robert, gracias ahí, bueno, sí, la idea. bueno, espero que está muy bueno, hay 3 chats ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, porque esa es la idea, comunicarnos, no sabemos dialogar, chicos, eso es lo que dijo la compañera, me parece bárbaro, acá cómo se respeta eso, pero en los chats, generalmente en las redes, es decir, es a ver quién la tiene más grande, quién hace el escrito más fundamental, bueno, ahí estamos tratando de luchar para poder dialogar en los chats, poder dialogar escribiendo, una cosa tan difícil, es increíble todo esto, ¿no? Lo que nos pasa. Bueno, saludos. Gracias, Robert. Me parece que esto que traías de, ¿no? Creo que lo mencionaste así, ¿no? Cómo el capitalismo coloniza los orígenes de nuestras motivaciones, ¿no? Y pensaba los efectos que tiene sobre y lo decía Robert al principio, sobre nuestra capacidad de imaginar, ¿no? Ahí después voy a traer que anoté también una frasecita de Max Fisher, que él habla del realismo capitalista, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con la imposición de una situación en la cual es difícil imaginar una alternativa que no sea por dentro de esa misma situación, ¿no? Es un poco ahí una cuestión medio laberíntica. Pablito, perdón, estabas vos ahí con la mano. Una observación breve de algo que me pareció gracioso para compartir. Yo el video lo había visto antes, ya antes de que arrancáramos el taller. Por ahí me sentí identificado con algunos de los personajes que cuestionaba un poco la tecnología, porque al verlo el video se me vio interrumpido 2 veces, ¿no? O sea, yo lo estaba viendo muy prestando atención. La primera interrupción fue para que me suscriba a ChatGPT como en su versión premium, ¿no? Era una de esas, a la vez que en simultáneo estaba la crítica sobre lo tecnológico. Después se fue desplegando y sobre el final me salta un video así a modo de interferencia, también como el corte este abrupto,
Era una imagen como un avatar, así robotito que se movía, y me ofrecía una aplicación para optimizar los tiempos de estudio también, ¿no? Como vendiéndome la garantía de cómo achicar, ahorrar el tiempo de estudio y ser eficaz en eso. Bueno, esas dos interrupciones, ¿no? Y vieron también lo que pasa con toda esta injerencia del chat GPT o de la inteligencia artificial, que había uno de los personajes, ¿no? Donde le dicen, no, pero es lo que se viene, como quédate tranquila, que, ¿no? Como la promesa del progreso. Eh, y eso me había llamado la atención también, bueno, me causó un poco de gracia, como esto que no tiene retorno, parecería, ¿no? Como que es lo que se viene. Si la IA es lo que se viene, ya está entre nosotros y vamos a tener que adaptarnos a eso. No, no hay modo de batallar contra eso, parecería, ¿no? Cada vez. Bueno, eso, nada más. Está bueno esto que traes, Pablo. Recuerdo, ¿se acuerdan que en un momento leímos a Haraway, a Donna Haraway, su libro Seguid con el problema? Siento que de alguna manera ella en esa idea trata de poder pensar en el entre esas posiciones fatalistas, ¿no? Medio apocalípticas, de bueno, ya está, todo va rumbo al colapso, y esa visión quizás, si se quiere, más de una credulidad extrema a los beneficios de lo tecnológico, ¿no? Como lo que se viene en el futuro. Me parece que también en el videíto la chica del final plantea una posibilidad de algo que ya está sucediendo, ¿no? Quizás ahí habría que también tirar de esos hilos de lo que sí. Em, Carlos está, pero no sé si... Ah, ahí está. Pensé que te habías congelado, pero habías quedado pensando muy detenidamente. Y después No, Marce. salí porque se estaban quemando las tostadas. Ah, bueno, es fundamental. Eh, a mí me gustó mucho el video porque recorrió todas las preguntas que nos hacemos y que finalmente caemos en el mismo punto. Y me acordé de Police cuando hizo esas canciones sobre la sincronicidad, que es un concepto de Jung al cual, confieso, no lo leí, pero estaba buscando, y dice eh, la- las claves de la sincronicidad de Jung. Definición: coincidencia temporal de eventos internos, pensamientos, sueños, deseos y externos que ¿Puedes comparten leer un de vuelta, Carlos? significado. Porque puedes empezar de vuelta, se me trabó ahí. Sí, aspectos claves de la sincronicidad de Jung. Eh, no sé si esto que estoy leyendo es inteligencia artificial. Definición: coincidencia temporal de eventos internos, pensamientos, sueños, deseos y externos que comparten un significado similar para el sujeto. Acausalidad: Jung enfatizó que no existe una relación causal evidente, el evento externo no provoca al interno ni viceversa, sino que ambos coinciden de forma significativa. Bueno, y se explaya más, ¿no? Lo que más me impresionó de este video es que no hablan de la pandemia, ¿no? Como si fuera anterior a la pandemia. Y bueno, ustedes se acuerdan lo que fue la pandemia, ¿no? Que según, si tenemos que creerle a los medios, el mundo estaba paralizado, ¿no? Estaba paralizado todo, el hemisferio norte, eh, y lo asociaba porque parecería que es al revés, como que la pandemia fue como el resultado de un cuerpo. Leí la otra vez algo muy lindo de la Tierra como este planeta escuela, ¿no? La idea de planeta escuela, me encantó. Eh, Como si fuera el emergente de todo ese pus que hay, ¿no? Humano que brota, y el planeta dice, bueno, yo me hago cargo, ¿no? Pero sin embargo, eso de, no, de la pandemia salimos mejores, ¿no? Bueno, cosa que no pasó. Y hoy en día, con la monstruosa necesidad, voracidad de recursos que se lleva la inteligencia artificial, es como
eh, como exacerbado eso, ¿no? Es como decir, eh, em, nos generan sentimientos casi de salvar al planeta, y más pasa eso, más pasa que el planeta se encuentra en peligro de destrucción por nosotros mismos, ¿no? Como si hubiera una batalla ahí en donde no nos damos cuenta que la forma que tenemos de pensar en salvarlo nos hunde más, ¿no? Eso es. Gracias, Carlos. Eh, Marce, Orlando y Mabel. Así en ese orden aparece. Y después vamos a leer el comentario de Agustina, que después, Agustina, si lo querés ampliar de manera así más conversada, también. Dale, Marce, Yo lo nomás. que quería comentar que me parece que en definitiva es en un punto es una disyuntiva falsa, diría, cuando plantea ecología o economía, ¿no? Porque en el punto, cuando se habla de economía, siempre estamos hablando de desarrollo industrial, crecimiento económico, y me parece que se mira y se parte de una concepción capitalista. Por eso hablamos de desarrollo industrial, desarrollo económico. Me parece que la economía tiene que estar al servicio de la vida, no al servicio de generar dinero. Y ahí se engrana, inclusive se me ocurre, ahora pensando en voz alta, que el desarrollo de esta forma de vida en ciudades gigantescas tiene que ver en definitiva con el consumo. No tiene que ver, no está en función de la vida y que, digamos, somos gregarios, sino está organizado a partir de una concepción capitalista, ¿no? La economía con ojos de hay que ganar, hay que ganar plata, no la economía como forma de adquirir los elementos que nos permitan vivir. Eso nada más. Gracias, Marce, muy bueno. Gracias. Orly y Mabel. Y siguiendo con lo de Marcelo, y esto último que dijo me hizo acordar, no es solo el capitalismo, esta es una charla que tenemos siempre con Marcelo, pero Aristóteles hablaba de la diferencia entre la economía y la crematística, Mm. donde la crematística era poner el beneficio, la ganancia por encima de la vida. Incluso la palabra economía tiene una raíz en la palabra casa, o sea que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Marisa, como sabes, yo soy un optimista estratégico Ujú. y de ninguna manera ellos tienen todo, ellos es esa élite, ¿no? No es así, no tienen todo el poder, porque si no ya nos hubieran aplastado totalmente y no es posible hacerlo. No es posible hoy con Irán, no fue posible hasta hoy con Cuba. Es más, sin irnos tan lejos, cuando son 40, 50 los jubilados que van todos los miércoles, los cagan a palo. Pero cuando somos miles los que vamos, la policía ni aparece. Eso muestra que no es que tienen las armas y tienen todo el poder. Lo que más me gusta de este video es que se animan a proponer y a tachar el prefijo im para que sea posible un futuro, porque muchas veces he insistido en que nos quedamos tanto en el diagnóstico y la descripción de lo que sucede y lo que ellos hacen, que si no salimos del diagnóstico, entonces sí se va a convertir de diagnóstico en autopsia. Entonces,
por lo menos esto es una propuesta para discutir. Yo creo que sí, que tiene que ver y que la respuesta va a ser muy variada. Hay que descomprimir las ciudades, pero también es imposible. No podés desarmar una ciudad para construir miles de pequeñas comunidades, pero sí no seguir engrosándolas y sobre todo los que están viviendo mucho peor en las grandes ciudades, sí podemos pensar en planes en nuestro territorio, sin ir más lejos, tenemos esa posibilidad. Hay propuestas políticas en ese sentido. La cuestión es que seamos muchos más, muchos más los que los sábados a la mañana o cualquier día de la semana nos juntemos para charlar y para pensar cómo salir de esta mala vida. Gracias, Orly. Em, Pensaba en esta frase que creo que el año pasado leímos un texto, yo no sé si era de López Petit, no me acuerdo, pero recuperaba una idea de Deleuze que decía que muchas veces hay imágenes de la revolución que obstaculizan la propia revolución, ¿no? O imágenes del cambio que no permiten el cambio, en el sentido de decir, bueno, quizás la imagen de esta idea de la transformación del mundo. Quizás hay que pensar nuevas metáforas, ¿no? Para ir hacia ello. Un poco en esto de decir, bueno, una propuesta también que tenga que ver con nuevas formas de relato, nuevas formas de imágenes, nuevas formas de construir metáforas para pensar una transformación, ¿no? Digo, el siglo XX construyó las suyas, quizás también hay tarea de... Por Perdón. eso, por eso la importancia de la ficción y el Claro, la arte ficción, como un adelantamiento de algo que está no bueno. sabemos cómo poder llegar. Por eso, sí, bueno, si llegamos bien a tiempo, va a andar Úrsula, ¿no? Úrsula Le Guin por la conversación de hoy, ¿no? En cuanto a cómo desde la ficción también poder pensar. Mabel, y después, si les parece, leemos la intervención de Agustina o le pedimos si quiere ampliar, y quizás seguimos avanzando, si les parece, si nadie se quedó con algo en el tintero. Dale, Mabel. Sí, no, yo vi el video también antes y después lo volvimos a ver juntos. Este, siempre cuando se tratan esos temas pienso en algo muy cortito que es el diagnóstico lo tenemos, pero no tenemos la receta. Y realmente siento que poco podemos hacer ante el cambio climático y el avance de la robótica y la tecnología, como que los grandes intereses pueden más que la humanidad toda. Siento cuando se tratan estos temas como un dolor apocalíptico, ¿no? Que vamos a la destrucción sin poder reaccionar, como más o menos lo mostraba el video. Lo que hacemos es demasiado poco en relación a lo que se debería hacer. Es como que siempre estamos pendientes de si se para la economía, un poco lo decía también el video, ¿no? Si se para la economía no hay trabajo y si hay trabajo y hay economía, vamos a la destrucción del planeta o, o de la naturaleza, que es lo que nos hace que estemos todavía en este planeta. Y con respecto a lo que hablaba hoy, creo que Diana, que dijo de las industrias, que, bueno, no sé si están así, si realmente las industrias dejaron de contaminar. Las plantas de tratamiento, no sé si todas las hicieron o no las hicieron todas las industrias, como ella hablaba de las curtiembres. Otra cosa que siento es que mismo en el caso de nuestro gobierno actual y en casi todos, se eliminan los controles. Y una de las cosas que realmente se necesitan en cualquier proceso industrial o cualquier proceso, procedimiento que se realice, la base es el control de qué llega, o sea, qué hace ese proceso ante la contaminación. Y los controles lo están sacando. Fíjate lo que está pasando con el INTI, que sacaron un montón de controles, no sabemos ni lo que vamos a comer pronto. Entonces,
Eso es otra de las cosas que veo que en vez de ir hacia adelante, vamos como en retroceso. Eso. Pero no quiero quedarme con eso, porque me siento, sí, me siento re mal cuando veo que todo es para peor. Claro, claro. No, sí, sí, por eso un poco la idea es esa, ¿no? Como que salirse de ese estupor, porque también Sí, genera, ¿no? Va generando un poco eso. claro, Lo que pasa es que el nos hace videíto también realismo. en esos 10 minutos logra, como bueno, ir metiendo la cuchara en eso de decir, bueno, pensar un futuro totalmente apocalíptico o las cosas que sí hoy están Está sucediendo, bien, ¿no? pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué podemos hacer? Somos como granitos de arena, ante un poder, este, ante los grandes poderes, digamos, ¿no? Que son los que están manejando todo esto, hasta inclusive desde la información. Bueno, Bueno, ahí va, está bueno, me gusta. Queda como pregunta incluso, ¿no? ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Me quedé pensando en un concepto de Leukovich de situación, ¿no? Él dice, quizás de lo que se trate es de construir situaciones habitables. En esto de que también otra imagen para la transformación, ¿no? Dice, bueno, quizás lo que antes decíamos transformar el mundo es transformar una situación, ¿no? Entonces, construir, delimitar una situación autónoma de pensamiento, de vinculación con lo otro, de militancia, ¿no? Del quehacer político. Me parece que también ahí es interesante bueno, Agustina, ¿querés desmutearte y leer ahí un poco lo que compartiste? ¿Estás con ganas de hablar? O quizás no. Bueno, yo la voy leyendo. Está en el chat y Agustina puso, perdón que recién ahora comento, me quedé con el tema de la desesperanza que te generan algunas personas con eso de no hay alternativa, cuando en realidad no se le está dando lugar a nuevas formas de organización, a las formas alternativas para ayudar a mejorar el mundo. Sobre todo esta gente se basa en el problema con la economía, como dice el video, o por desconocimiento directamente no le interesa el tema de la ecología. Ahí está bueno para mí lo que trae Marce, ¿no? De la falsa disyuntiva. Es muy buena esa intervención, Marce, me parece. Uno de los ítems claves para que el proyecto mundial para mejorar la situación de la ecología es la educación y concientización de la población. Si la población es consciente de la gravedad de lo que estamos viviendo, están en la obligación de participar políticamente para que en sus gobiernos se apliquen las políticas correspondientes. El problema acá es que si ni en las escuelas se habla de reciclaje y si lo hacen, no se profundiza lo suficiente. O tampoco nos animamos a espacio, tomar espacios no convencionales para hablar de ecología. Bueno, gracias Agustina ahí por... Eh, Robert y Diana, cortito, y si les parece, pum, así vamos pegando el salto y llegamos a las 12:30 con todas las propuestas. Sí, cortito, aparte me despido pues tengo que retirarme, lamentablemente, hoy no voy a poder llegar hasta el final, pero nombraste a Santiago López Petit, y me parece muy importante, porque es un poco lo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué hacer? López Petit es un filósofo que militante, bueno, pasó por todas las gamas de militancia, eh, pero su lucha fue por el querer vivir, ¿no? Él mismo dice, mis 30 o más años de filósofo fue orientado por un significante, el querer vivir, como esa fuerza instituyente, esa fuerza, esa potencia que tenemos todos de alguna forma. Porque la fragmentación del sistema casualmente lo que hace es eso, ¿no? Poner la política es esto, estos son las matrices de la política, ¿no? La fragmentación general. Y me parece que lo que dice López Petit es destruir la vida para construir un querer vivir fundamental, esencial. Es decir, la vida como la realidad que vivimos, ¿no? Esa vida intoxicada, etcétera, etcétera. Eso era simplemente asocié con lo que dijiste de López Petit. Bueno, saludos a todos, ¿eh? Un Gracias, abrazo. Robert. Bueno, gracias. Eh, Diana, ¿te quedó algo ahí? Eh, sí, creo que, no sé si Marcelo Carlos creo que fue que trajo el tema de la pandemia, y creo que justamente la pandemia nos marca con mucha claridad eh,
la convivencia necesaria de dos aspectos de lo que estamos hablando. Por un lado, con el tema de la menor contaminación en combustibles y demás, el agujero de ozono se empezó a cerrar y teníamos los carpinchos y los gansos cruzando Avenida Libertador. O sea, cómo la Tierra va recuperando si nosotros le damos el espacio. Pero por otro lado, si no hubiéramos tenido la tecnología y la ciencia, quizá no hubiéramos sobrevivido a la pandemia. Yo creo que lo puedo cerrar ahí, pero todo, no hace falta que haga más detalles. O sea, mantenernos comunicados, enterados y demás, era gracias a la tecnología, porque estábamos encerrados por una cuestión de sobrevivencia, como decía recién el compañero, y era imprescindible el celular, la televisión, la ciencia y la industria para la producción de las vacunas. Yo creo que la pandemia nos dejó algo que tenemos que recuperar y valorizar. Listo. Gracias, Diana. Sí, siento que es un poco inevitable la necesidad de producir ensambles con todo, ¿no? Digamos, con la técnica, con lo tecnológico. Me parece que la clave también está en lo que dijo Marta en relación a la economía, es que, bueno, si eso está en función de la vida, ¿no? O bueno, o en función de su destrucción, si se quiere. Me parece que ahí hay una cuestión también a seguir indagando, porque es evidente que no se trata de un volver a foja cero o a un momento, no sé, hipotético, donde no existe la tecnología y somos felices, que vaya uno a saber si ese momento existió o si a partir de las situaciones y las condiciones objetivas que hoy nos toca, en las que hoy nos toca desplegar la vida, se puede componer algo del orden de lo vital, ¿no? Y parece que ahí hay toda una pregunta abierta en estos enredos, ¿no? También en los que estamos. Yo les quería compartir dos cositas y avanzar bueno, con las dos propuestas de lectura que había para hoy, o ir dialogándolas. Lo primero es esto, que me parece interesante porque aparece en el video esta frase de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo lo conecté con un concepto de Max Fisher que habla del realismo capitalista, ¿no? Él recupera esa frase de Margaret Thatcher que dice, bueno, no hay alternativa, dice Thatcher, ¿no? Frente a las condiciones neoliberales de vida. Es un poco esta falsa paradoja también, que también el videíto deja ver y que permite discutir. Y dice Fisher, así muy cortito, dice, de esta idea de realismo capitalista, dice, la idea muy difundida, o sea, la define como esa idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa, ¿no? Eso es el realismo capitalista, ¿no? Es la absolutización total de la vida por parte del capital. No solamente en clave de su propuesta económica, sino también la capacidad de imaginar otros modos de vincularnos con la vida, con la naturaleza, con los animales. Bueno, un poco con Handikur vamos a tratar de pensar eso, ¿no? Como él tomó registro de el tratamiento de la otredad a partir de, por ejemplo, cómo las sociedades se vinculaban con los animales o con las plantas, ¿no? Y cómo eso también tuvo un devenir en lo político, ¿no? En nuestro vínculo humano. Es muy interesante ahí todo el trabajo que hace este autor. Y después una cosita muy cortita que yo lo traía Nacho Leukovich con esta idea de las situaciones y que quizás parte de nuestra tarea a partir de un capitalismo que ha fragmentado tanto la vida, es hacer del fragmento una situación habitable, dice Leukovich como su propuesta política, ¿no? Y dice, así muy cortito, habitar una situación exige tomarla como absoluta, exige que no adquiera su consistencia de un exterior complementario, sino de su propia producción. Exige que no se componga como una parte de un todo, sino como una elaboración soberana. Hacer de un fragmento una situación implica transformar cada situación en un mundo habitable, ¿no? Hacer del fragmento una situación implica transformar cada situación en un mundo habitable. Me parece que está ahí por lo menos interesante la propuesta.
Hay una canción histórica que es esta idea de que el que no cambia todo no cambia nada. ¿Se acuerdan la chacarera? No me acuerdo cómo es el nombre de esa chacarera, pero tiene ese verso. Y creo que acá lo que trata de hacer Leucovich con esta idea de la situación y de leer también las condiciones neoliberales actuales es justamente quizás el proceso inverso, ¿no? Cada situación es un mundo en sí mismo, ¿no? Y es sobre la que hay que operar para generar ahí condiciones de habitabilidad. Un aula, ¿no? Esto que traía hoy Anaí al principio con el tema de lo que está sucediendo con los pibes, las pibas, ¿no? Bueno, ¿cómo se transforma un aula en una situación habitable, un espacio de conversación, un espacio de militancia, ¿no? O sea, como que cada situación poder transformarla como, o pensarla como una situación total y operar ahí y trabajar ahí, ¿no? También con confianza de que existen otras, no sé, otros pequeños islotes, no sé cómo llamarlo, o archipiélagos, produciendo también una situación similar. Me parece que también hay algo de eso, ¿no? De la confianza en que están sucediendo cosas y quizás un poco, no sé, la propuesta de ir articulándolas. Pero bueno, me quedaba con esas dos cositas, ¿no? El amigo Fisher y Leukovich. Bueno, seguir con el problema, puso. Seguir con el problema, Ale, sí, así es un poco la idea de Haraway, ¿no? Eh, la propuesta que teníamos era, si les parece, conversar, o sea, continuar, darle continuidad a esta conversación que abrimos con el video a partir de los textos que propusimos, chusmearlos un poquito y bueno, nada, ver eso, ¿no? ¿Qué otras imágenes nos arrojan para poder pensar este problema? Eh, ¿Alguien pudo leer algo de los textos de Handicur o el de Leguín? El de Leguín creo que quizás algunos ya lo conocían, ¿no? El de la teoría de la ficción de la bolsa, ¿o no? El texto de Sí, el Handicur, libro de Lewin que se leyó hace varios años en el foro, ya se había propuesto. ahí va, Es un quedó, libro muy cortito, pero muy poderoso. sí. Bueno, si alguno no lo leyó, es hermoso, es para leer, no sé, de a Sí, dos, de sí. a tres, es leerlo juntos y ahora después la vamos a ver a Leguín. Bueno, yo si les parece, armamos como una pequeña hoja de ruta con unas plaquitas que por ahí nos permiten fijar y la conversación. Si quieren, vamos por ahí y la vamos nutriendo entre todos. Si les parece ese mecanismo con estos dos autores y bueno, las cosas que vayan saliendo, ¿no? Más allá de los autores. Marce, yo puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, tengo, tengo esa. Bueno. Este es un poco el nombre del taller o que le hemos dado a estos encuentros. Y este primer autor que les proponíamos, no sé si alguno, ahí si quieren tengan abiertos los micrófonos para intervenir, porque como yo estoy compartiendo pantalla, no puedo ver mucho el chat y esas cosas. No sé si alguno tenía conocimiento o vio con los textos de Haudry Kurt. Yo calculo que se debe pronunciar así, si no lo es, bueno, no creo que se enoje nuestro amigo André. Eh, Pero bueno, es un francés que es muy interesante, es muy loco la vida de este tipo, porque acá ya lo tengo el machetito, pero él era ingeniero agrónomo, lingüista, botánico, geógrafo, etnólogo. eh, Dice que, bueno, de chico conoció los trabajos y las herramientas del campo por una cuestión de la familia. Se asombró con alfabetos y lenguas de otros países a partir de ver en estampitas, bueno, cómo llegaban cartas de otros países. Es un tipo que muchos de sus trabajos los realizó en la URSS, en la URSS, en su momento que todavía existía, afiliado al Partido Comunista, bueno, tuvo una vida bastante interesante en cuanto a cómo él, a partir de sus disciplinas, se permitió pensar cuestiones del orden de lo político, de lo filosófico. Y el textito, o sea, en realidad el libro que recupera algunos ensayos de él, Deleuze es un filósofo que recupera mucho a Jaudricourt, y más que nada como su vida y también su forma de intervenir con sus textos. Dice Deleuze que no hay posibilidad de encontrar toda una obra de este autor, un libro completo, porque en realidad lo que él dejó fue como artículos que el tipo iba escribiendo más en forma de ensayo, como para poder ir pensando cuestiones y los iba alargando, ¿no? Son todos artículos muy cortitos como
Nosotros ahí en la compilación pusimos dos. Este librito que editó Cactus tiene creo que 3 ensayos en total de él. Y después, bueno, tiene un texto de Bardet, que es como una especie de epílogo. Y creo que tiene otro prólogo también de la editorial. Pero bueno, tiene un título muy hermoso, ¿no? El cultivo de los gestos entre plantas, animales y humanos. A ver si esto. Ahí está. Bueno, Es- Estaba en el... ¿cómo? Estaba en el Drive, sí, Ah, Diana. sí. Sí, sí, este texto está en el Drive, está subidito, en digital. Es una edición medio de bolsillo, la que yo tengo, está re buena. Bueno, acá algunas ideas sueltas que punteamos en las conversaciones que tuvimos con Pablito alrededor de este texto, como para, bueno, para poder ir viendo por dónde rumea este texto o estos artículos de Haudricourt. Eh, Como primer punto, él lo que se propone es esta idea de pensar al hombre, él lo llama así, ¿no? Muy de la época, pero al hombre concreto, podríamos decir hoy al ser humano concreto y poder pensarlo en su quehacer rutinario, ¿no? En su vida cotidiana. En un momento del prólogo, creo que él dice que tanto la sociología como la antropología o la etnología le dieron muchísima importancia para pensar el desarrollo de las sociedades humanas a el objeto, ¿no? O sea, el aparato tecnológico, el objeto. Hoy uno dice, va a un museo y lo que se encuentra son como esos objetos, o a las instituciones que fueron constituyendo esas sociedades, pero poco se piensa en el motor vital que daba impulso a esas herramientas, ¿no? Es decir, en la fuerza humana concreta, ¿no? Ese hombre concreto que cotidianamente hacía uso de esas herramientas. Entonces él un poco va a prestar la atención ahí, porque él dice, en ese vínculo entre el objeto y el ser humano es donde también se puede poder pensar la forma de la mentalidad que fueron constituyendo las diferentes sociedades, ¿no? Em, Gestos que se internalizan en relación con la técnica y con ese diálogo con los objetos tecnológicos. Acá yo puse una frasecita que no es así textual, pero creo que es de McLuhan, que dice que los seres humanos o nosotros damos forma, ¿no? O sea, creamos nuestras propias herramientas, pero luego esas herramientas también nos dan forma a nosotros, ¿no? En el sentido de que también la vinculación que tenemos con el objeto técnico no es unidireccional, ¿no? No es que solo hacemos uso de ese objeto, sino que ese uso cotidianizado también tiene efectos sobre nuestros propios modos de pensar y por lo tanto después de vincularnos también, ¿no? Entonces, ahí este autor va a tratar de pensar cuáles son esos gestos cotidianos que constituyen también modos de pensarnos como seres habitantes de este mundo, ¿no? Augusto, Sí, dale, Orly. justo con esto último que estás diciendo, creo que es muy notable hoy cómo hablamos esto de la tecnología, de las redes, de la rapidez, del scroll, y cómo esto que hemos fabricado como seres humanos, a su vez nos está reformateando, ¿no? Es muy evidente. Total, Orly. De hecho, nosotros habíamos leído algunos capítulos del libro de Agustín Valle, que se llama Jamás tan cerca, que él un poco trata de pensar este vínculo que tenemos con las nuevas tecnologías, digamos, no tanto con la tecnología o con la técnica en sí, porque eso de alguna manera siempre existió, ¿no? El objeto tecnológico, y bueno, así se llame rueda, cuchillo o, bueno, hoy redes sociales, inteligencia artificial. Pero bueno, sí, digamos, nuestra relación con esta alta tecnología que opera de manera tan intensiva sobre la vida humana, ¿no? Y esto que vos decís me parece, Orly, que es clave porque permite pensar o no desviar tanto la atención en el objeto en sí. Hoy, por ejemplo, podemos decir en el objeto celular o en el objeto, no sé, tablet, sino poder pensar en cómo el vínculo cotidiano y masificado e intensivo, porque digamos el celu es algo que lo tenemos 24/7,
también va operando sobre nuestros propios modos de imaginarnos, de pensarnos, de comunicarnos, y cómo también vamos adquiriendo gestos que son propios de este nuevo ambiente conectivo que tiene ese diálogo directo con estos objetos tecnológicos, ¿no? Hoy creo que lo decía, no me acuerdo si lo dijo primero Diana y después lo reforzó Roberto, la imposibilidad de la comunicación o del diálogo también tiene que ver con gestos que vamos adquiriendo que son propios de nuestro vínculo con el teléfono. Creo que Anaí también lo traía un poco con el diálogo con los jóvenes de estar siempre con el celu, pero digo, eso después cómo se traduce también a nuestra imposibilidad de, por ejemplo, sostener una atención en una discusión, enseguida como querer mutear al otro, ¿no? O enseguida querer bloquearlo de nuestra vida. Empiezan a aparecer gestos que son propios del vínculo con este objeto tecnológico. Y ahí quizás está lo poderoso también, ¿no? Porque es cómo ese objeto va moldeando nuestras formas de ser, que algunos Augusto, llamarán subjetividad. Sí, creo que Benzanayat sí. que habla cómo la tecnología, que él habla de los, creo, los taxistas franceses comparado con otros taxistas que usan GPS o no. Hay efectos de la tecnología en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que a lo mejor van a tener efecto, los efectos lo vamos a ver dentro de 10 años, ¿no? Sí, sí, total. Sí, incluso, bueno, Benazayak es interesante porque él directamente ve cómo ese uso intensivo de las nuevas tecnologías tiene efectos directos sobre nuestro cuerpo orgánico, ¿no? Sobre ciertas zonas cerebrales, nuestra capacidad de recordar situaciones, lugares, de orientarnos en los lugares. Creo que ese estudio que él hace alrededor del uso del GPS, lo que le permite dar cuenta es que el uso intensivo del GPS hace que toda una zona que conecta con la ubicación vaya, digamos, perdiendo peso, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Como que se va deteriorando, si se quiere. Que incluso uno ahí puede pensar hasta también la pregunta política, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras memorias en cuanto también a depositar o confiarle al dispositivo esa capacidad también de retener imágenes, archivos, ¿no? Me parece que ahí también hay algo que se puede pensar en cuanto, bueno, cómo eso en nuestras capacidades también de construir memorias también se van deteriorando, por ejemplo, ¿no? Guardarlo Eh, en una nube. en una nube, sí, en una nube. No, pero digamos, digo, más allá de que a uno le produce bajón, me parece que eso da pistas de, bueno, cuáles son las operaciones. O sea, la pregunta también que uno hoy se puede hacer, bajo este ambiente conectivo, ¿no? En el que ya estamos, porque es un baile en el que ya estamos, ¿cuáles son las operaciones que pueden tener capacidad de intervenir sobre ese ambiente conectivo, ¿no? Si uno, si uno piensa el siglo XX y sus lógicas de encierro, ciertas operaciones, si se quiere, transformadoras, tenían que ver con el romper de alguna manera esa situación de encierro, ¿no? Bueno, por ahí podemos pensar en bajo esta subjetividad conectiva o este ambiente conectivo, que todo el tiempo nos mantiene en ese ritmo, en esa velocidad, pero sin el encierro, si se quiere, como mecanismo principal. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que podemos hacer para interrumpir ese flujo? Me parece que ahí la palabra interrumpir también tiene un valor nuevo y no como una práctica política, algo que pueda interrumpir y de mínima generar otra temporalidad, darle otro espacio al afecto, al pensamiento, ¿no? Por eso digo, qué importante sigue siendo ese elemento de encuentro de los cuerpos, donde sucede el baile, donde sucede la conversación, donde sucede la comida compartida. Quizás también hay algo de nuestras militancias que tienen que fortalecer aún más esos espacios donde de alguna manera se detiene un rato el flujo y hacemos que en esa interrupción pase algo, ¿no? Suceda algo en el orden del afecto que quizás es diferente a esta sujeción conectiva que todo el tiempo nos está exigiendo que actualicemos, ¿no? O sea, el escroleo. Parece que ahí podemos pensar más esperanzadoramente que bueno, que quizás hay actos, hay posibilidad de intervenir sobre esa escena
pero por ahí tenga que ver con esto, ¿no? Lo que antes era romper, hoy quizás es, bueno, garantizarle una continuidad a un espacio, esto de encontrarnos todos los sábados, también es ir a contracorriente de algo que todo el tiempo propone una actualización casi impulsiva. Bueno, sigo un poquito más. Bueno, esto que va a tratar de pensar Haudricourt es esa relación entre el trabajo, la rutina, la técnica, los gestos, las disposiciones del cuerpo y cómo esas disposiciones inauguran modos de pensarnos, ¿no? Básicamente ahí yo puse un poco, también recuperando la noción de subjetividad de Leukovich, esas operaciones que son necesarias para evitar una época, ¿no? Ahí, en esas operaciones se puede leer mucho de la época. Bueno, algo que es importante para el autor es esta idea de que todo gesto tiene su contexto, ¿no? Él dice, no se puede aislar al gesto, ¿no? Sino que hay que ponerlo en situación, porque opera en un determinado contexto histórico, cultural, social, económico. Y algo que es, sí, ya es, metiéndonos un poco en su propuesta, dice Haudricourt que es del vínculo humano-animal, o el vínculo entre el humano y la planta, también puede pensarse ese vínculo entre los humanos, ¿no? Y que al fin y al cabo su pregunta, por lo menos para mí central, va a ser alrededor del tratamiento de la otredad, ¿no? ¿Bajo qué condiciones eso otro se trata de una manera o de otra manera, ¿no? Y digo, él va a hacer una lectura que por ahí no nos vamos a meter, si alguien tiene ganas de leerlo es interesante porque él hace un recorrido sobre la China, la India, ¿no? O sea, las maneras que también tuvieron de vincularse estas sociedades con el reino vegetal y animal y cómo eso devino en formas de gobierno. Nosotros quizás nos vamos a quedar un poco con algunos elementos que él marca de la particularidad de Occidente en cuanto a cómo fue constituyendo ese tratamiento de lo otro, Occidente. Que ya algo podemos intuir, ¿no? De cuál es el tratamiento de Occidente con respecto al otro, pero él va a tratar de ir, dice, bueno, ¿dónde está el origen de esa lógica tan de conquista, si se quiere, ¿no? Tan de sujeción que Occidente tiene en cuanto a lo otro, que eso otro puede ser un otro humano o cualquier otra forma de vida, ¿no? Un poco el video que veíamos al principio arrancaba diciendo, bueno, el capital hace un uso extractivo sobre todo los recursos del planeta, ¿no? Bueno, eso es, dice, esa forma de vincularnos con la otredad tiene un origen, dice Haudricourt, y él dice que está un poco vinculado a que en Occidente, por determinadas condiciones geográficas, que también ahora no vamos a entrar en detalle, yo porque tampoco las conozco demasiado, pero el libro sí las nombra, tienen que ver con que tuvo importancia, una importancia considerable, la cría del ganado, ¿no? Y bueno, también el cultivo y la cosecha del cereal. Pero acá, En el desierto no crecen plantas, Augusto. ¿cómo? En el desierto no crecen plantas, no se puede. La No se puede. agricultura no va. Claro. Pero bueno, fíjense qué interesante el movimiento que él hace, que es una hipótesis también, ¿no? Digo, acá me parece que lo jugado de este autor es, bueno, jugar con una hipótesis y ver hasta dónde lo lleva esa idea, ¿no? Esta imagen de la cría del ganado como posible origen para la forma, el modo en que Occidente constituyó el tratamiento sobre la otredad. Porque, ¿qué dice el autor? Dice, bueno, en la forma ganadería, el pastor, como la figura central, es el que manda, el que protege y el que castiga al rebaño, ¿no? O sea, ahí ya hay un vínculo primero que tiene que ver con el mandar, el tener una actitud más bien, si se quiere, paternalista, podríamos decir en esto de que, bueno, protege, pero a la vez castiga. La canción de la renga dice, habrá guadaña cuando del rebaño su cabeza se quiera asomar, ¿no? Es cuando la oveja se quiere descarriar, está, digamos, o el castigo del pastor, pero también está la protección. Pero sí hay una dependencia casi directa de ese rebaño con ese pastor que ocupa ese rol. Eh, Va a decir también el autor que esto lo que da cuenta es de una acción, él la llama, es una acción directa positiva, ¿no? Es como una intervención directa que tiene en este caso el pastor con respecto a su rebaño. Que él dice en Occidente va a ser lo mismo en cuanto, por ejemplo, a el tratamiento del cereal.
Él dice que el campesino es como una especie de el pastor del cereal, una cosa así. Y la lógica de la domesticación. Yo acá marqué para leerles muy cortito, la página 63. Eh, bueno, por ejemplo, con respecto a esta idea de la acción directa, él dice exige un contacto permanente con el ser domesticado, ¿no? El pastor acompaña día y noche a su rebaño, lo conduce a su cayado y a sus perros, debe elegir los pastizales, prever los lugares de abrevadero, llevar a los corderitos recién nacidos en los pasos difíciles y finalmente defenderlos contra los lobos, ¿no? Dice, su acción es positiva, escoger el itinerario que a cada momento él impone a su rebaño, ¿no? Ahí hay una lógica de una intervención directa. Él lo llama positiva no porque es buena o mala, ¿no? Sino porque modifica directamente el curso del rebaño. Y dice Pero una frase, también dice que le quita la posibilidad de mantenerse por sí mismo. claro, eso es clave, ¿no? Porque, bueno, ahí Jaudricourt dice, esto puede suceder por dos cosas. Primero, porque quizás pudo haber sucedido un momento en el cual estamos hablando de las ovejas, ¿no? A las ovejas se las quitó de su contexto, donde ellas habían encontrado la forma de alimentarse, defenderse. Por lo tanto, ahora es el pastor quien tiene que cumplir ese rol. Y eso, como bien dice Anaí, lo que le quita es capacidad de autonomía, ¿no? A ese conglomerado, a ese grupo, ¿no? Y dice una Perdón. frase que es muy interesante, ahí te dejo, Diana, cierro con esta frase. Dice, incluso en esta lógica, el pastor sabe mejor que la oveja qué pasto le hace falta. Eh, Era Sí. yo, Marisa. Ay, No, perdón, Marita. no, ni problema. Por un lado, lo que veo es una actitud muy paternalista, ¿no? El Sí, hombre imponiendo, dirigiendo. Y en esa misma línea, a mí en un momento pensé que las grandes ciudades de hoy me suenan a esos grandes criaderos de gallinas, donde las tienen las 24 horas con la luz prendida, les cortan el pico y eso seríamos los seres humanos. O sea, haciendo un paralelismo con esto, en aquel momento, bueno, el paternalismo con el ser humano siempre hubo una cúpula dirigente que conducía, que dirigía, desde la religión, desde el poder, desde el reinado, desde donde vos quieras. Y hoy en día es como que me da la sensación que más que ser la cuestión del pastor es la cuestión del gallinero, ¿no? gallinero, Era está bueno. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí fíjate cómo también, ¿no? Eh, pensar es básicamente construir una metáfora, ¿no? O sea, tenemos la única manera de aprender con H en el medio el mundo es a través del lenguaje y por lo tanto a través de construir una metáfora, ¿no? Y me parece que acá es interesante, bueno, cómo distintos autores fueron a distintas imágenes para poder, en este caso a Handikur no le interesa tanto pensar esta idea de, bueno, de cómo se criaba la oveja en la época de anda a saber quién, sino que esto que viene ahora, qué A mí, vinculación eso luego va a tener con las formas de la... Augusto, Sí, perdón. no, te quería agregar esto. Yo Sí, no lo leí a Udricourt, lo voy a leer, pero me impactó esto, ¿no? Con lo que vos empezás el resumen de él. Eh, y que me lleva a pensar cómo nosotros, entre los humanos, nos vamos a tratar distinto si ya tenemos una lógica, cómo tratar a las plantas y a los animales y a lo que nos rodea. ¿Por claro. qué nosotros vamos a aplicar otra lógica cuando ya instintivamente aplicamos otra con las plantas, los animales y el Tal ambiente? cual. Te voy a Marisa quería agregar, hablar también, ¿eh? ¿cómo? Marisa quería hablar. Ah, No, Marisa. ya habló. Ah, ya Ah, habló, no, ya creo. le No, te agrego algo, Marce, que ahora lo vamos a avanzar, y por eso está bueno entrarle al texto, porque él dice, esta es la forma que por determinadas condiciones elaboró Occidente del tratamiento del otro, no el ser humano, digamos, como especie. Por eso él va a ver que, por ejemplo, en el Oriente, el tratamiento de la otredad es distinto. Entonces, ahí es lo interesante, ¿no? Porque ahí hay una disputa por el sentido y por cuáles son las imágenes que nos permiten procesar la otredad. Pero, y Yo, acá me parece, yo a eso, Augusto, perdón, a eso que él sí, dice,
de Occidente, le Sí, adicionaría el Occidente eurocéntrico, sí, tal cual, porque la experiencia en América con los pueblos originarios no era así. Ahora, tal el cual. centro de la cosmovisión de los pueblos originarios era ser uno en el mundo, o sea, con el mundo, no que Exactamente. y muchísimo más acá y con alguien más cercano y querido por nosotros, el Che plantea en sus estudios de economía con el hombre en el centro, es decir, no Total, con la economía, no con la destrucción del planeta. tal Listo, cual. ya está. Pensado antropocéntrico. Es, también digo, me parece que dialoga un poco con lo que traía hoy Marce al principio, ¿no? Alrededor de pensar otras formas de economía. Pero bueno, vayamos avanzando un poquito, que ya nos queda poco. Y esto me parece lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, de cómo eh, a ver, como esta situación, ¿no? Del vínculo entre el pastor y el ganado va a ser fundante también de la lógica occidental, podemos salir ahí eurocéntrica y antropocéntrica, y que también va a tener un correlato narrativo y un refuerzo narrativo y de ficción, si se quiere, a lo largo del tiempo. Porque ahí lo dice también el autor, que esta imagen se va a solidificar, por ejemplo, en los textos bíblicos, ¿no? Si uno piensa en la Biblia, Yahvé es el pastor del rebaño. Ahora vamos a ver unas imágenes que es interesante porque si uno un poco googlea, se va a encontrar por lo general luego la imagen de Jesucristo como un pastor de rebaños, o sea, ahí va a El haber, Papa, ¿no? se va a fortalecer, ¿no? Esa imagen. Él dice incluso en la filosofía política, Aristóteles, fíjense lo que decía Aristóteles, yo les leo un pedacito. Dice, el rey ama a sus súbditos a causa de su superioridad, que le permite tanta caridad hacia ellos, ya que gracias a las virtudes que lo distinguen, se ocupa de volverlos dichosos, con tantos cuidados como los de un pastor que se ocupa de su rebaño. Y es en ese, esperen, y se ocupa de su rebaño. Hasta ahí. ¿No? Fíjense que también cómo esa imagen se traslada a la filosofía política y por lo tanto a toda una práctica y una tradición política occidental que vuelve otra vez sobre la figura del pastor y el rebaño. Otra vez la frase, el pastor sabe mejor que la oveja qué pasto le hace falta. Y Aristóteles de alguna manera está un poco traduciendo eso en términos políticos. Incluso él va más allá y Handicur trae a un fragmento de Homero, calculo que debe ser de la Ilíada, que dice a Agamenón, lo llama el pastor de los pueblos, ¿no? Entonces, esa figura va a estar reforzada constantemente por Occidente a lo largo de su literatura, a lo largo de textos bíblicos, a lo largo de su filosofía política. Eh, A por mí se eso me él dice ocurre, que el hombre occidental, por lo tanto, va a pensarse bajo esta forma de la ganadería, ¿no? Ahí me parece que la metáfora cobra mucha potencia. La forma de la ganadería es la que permitió al hombre occidental pensarse. Y por lo tanto, y acá nosotros como pueblos americanos hemos sufrido las consecuencias directas de esta lógica en una condición siempre de superioridad. Porque acá pensemos que entre el pastor y el rebaño, la condición es de superioridad de uno sobre el otro sea para proteger o castigar, hay una jerarquía que hace que, bueno, que uno tenga la manipulación directa, si se quiere, sobre el otro, ¿no? Y a por mí lo lo que se tanto, me ocurre, posibilidad de apropiación, ¿no? Bueno, pensemos ahí todo el Augusto, vínculo con la naturaleza, sí, ¿vale? no, a mí se me ocurría que a lo mejor lo que venimos planteando hoy, ¿no? Eh, como sustrato y estos autores, lo que nos plantean es que yo lo engancho con Spinoza, ¿no? Como que estuviera Spinoza abajo, que esta es la realidad, esto es la situación que estamos. Y tenemos que construir algo mejor, pero que no está, digamos, ya definido el futuro. Es algo que tenemos que ir construyendo. Tal cual, Tenemos esta sociedad con este grado de contaminación, con esta concepción industrial. Bueno, tenemos que mejorarlo. Bueno, hay que hacer un camino, pero es esto.
y no imaginarnos un futuro feliz que hay que llegar ya escrito y predeterminado. Me parece que plantean ese aquí ahora para empezar a caminar. Mm. No sé, es como una opinión. Un despiadado aquí y ahora, diría Push. Sí, a Marce, tal cual. Y bueno, y esto último, ¿no? Cortito, que como también esta forma de la ganadería, si se quiere, da, no sé si da origen, no sería la palabra da origen, sino más bien como que fortalece o intensifica estas filosofías de la trascendencia, ¿no? En tanto y en cuanto la idea de la trascendencia tiene un poco que ver con que siempre hay un elemento que está por fuera que es el que, digamos, pone las condiciones y dirección a un conjunto del que se siente apartado, ¿no? Y por lo tanto superior. Pensemos en la imagen de Dios, bueno, en la imagen del pastor, esa idea de la trascendencia. Bueno, acá dos imágenes, ¿no? Un cuadro de Van Gogh, el pastor de ovejas, ahí que tiene como un palito, y bueno, Jesús pastoreando ovejas. Avanzamos un poquito más porque Handikur va a decir, bueno, pero esta no es, esto no fue la única manera que uno puede rastrear de el tratamiento sobre la otredad. Y él, por ejemplo, bueno, va a la experiencia más oriental, fundamentalmente a China, y cómo China desarrolló, o sea, o a partir del desarrollo de su agricultura, o de su forma, dice, forma jardinería, otra manera de tratamiento con la otredad, ¿no? Digamos, el oriente. Esto, obvio que siempre piénsenlo en términos esquemáticos. Acá en el medio hay un montón de grises y seguramente en la actualidad eh, se fue modificando, pero él dice, en Oriente se desarrolla, por ejemplo, el cultivo del ñame, que es como una especie de papa, y del Una arroz, batata. una especie de batata. De Eh, batata. y dice, por ejemplo, una de las características es que no hay un contacto directo, no hay una acción directa. Por ejemplo, en el caso él recupera el caso del ñame, de parte del campesino sobre la planta, ¿no? No hay un contacto brutal, sino que hay una serie de condiciones que se le arman al cultivo, pero siempre con una distancia muy respetuosa. De hecho, él la llama una amistad respetuosa, ¿no? En este caso con la planta. Y siempre hay una acción a distancia. Incluso piensen, por ejemplo, capaz alguno tiene algún mínimo conocimiento de, por ejemplo, lo que es la medicina china, trabaja por lo general con una noción de mucha más distancia con el cuerpo, ¿no? O sea, no hay una intervención directa, sino hay formas de la medicina china, qué sé yo, que pueden ir de ¿cómo se llama cuando te ponen las agujitas? No me acuerdo. Acupuntura, Acupuntura, ¿no? O sea, no es que se va directamente al órgano, Te sino a mandé la punto, foto de esa. ¿eh? Sino a Bien. puntos que conectan con ese órgano. Bueno, hay una compañera que, por ejemplo, acá se practica o parte de la medicina china, es el moxa, creo que se llama, que es un tratamiento con calor, donde se le acerca a determinados puntos del cuerpo algo con calor, y eso es lo que opera después sobre el organismo. Bueno, digo para poner otro ejemplo, ¿no? Cómo ese tratamiento distinto va generando otras formas también de pensar la otredad. Eh, por eso él llama, dice, bueno, una acción a distancia, una acción indirecta, dice, y negativa. No negativa de vuelta, no porque es mala, sino porque no hay una intervención sobre la situación que la modifique, sino más bien uno podría pensar una lógica como de acompañamiento, más de contemplación, de observar lo que pasa y a partir de ahí entrar en diálogo con eso que sucede y bueno, ir como en alianza, ¿no? Dice, bueno, acá digo, la lógica de la no intervención directa. Ah, bueno, hay en el libro una especie de parábola muy graciosa que evidentemente usaban en China como aleccionadora de lo que no hay que hacer. Y decía que había un campesino que quería que sus cultivos crezcan más rápidos, entonces el tipo fue y los empezó a estirar, ¿no? Para que se estiren más rápido. Y lo que se dio cuenta es que en esa acción directa, lo único que fue y que hizo fue matar todos sus cultivos, ¿no? Entonces dice, bueno, no hay que manejarse como ese tonto campesino, dice, como la anécdota o la parábola, que quiso acelerar el proceso a través de un método de acción directa y terminó básicamente destruyendo todo su propio cultivo, ¿no?
C'era Eh, fertilizante, sería la acción indirecta. bueno, ahí está toda esa. También es esa lógica, ¿no? Que tiene Occidente de intervenir. Sí, es una acción directa, es intervenir directamente sobre la planta y no observar lo que hace la planta. A mí acá se me Perdón, ocurre. Augusto, quiere Sí, hablar dale. Roberto. Ah, dale, dale. perdón, digamos, está bueno el texto, yo leí una partecita, no lo terminé, pero con eso llegué a la dinastía Qi, que fue una dinastía que estuvo 200 años antes de Cristo, eran 9 reinos que se peleaban entre ellos y un emperador los hizo, los domesticó a todos, digamos, los fue conquistando a todos en 9 años. Digamos, hay un video que yo lo subí ahí en el grupo, que es muy llamativo, digamos, que el nombre del tipo, que no me acuerdo, pasó por las armas a más de 400 intelectuales, homogeneizó el idioma y como que domesticó, al igual que el cristianismo en Europa. Y el que lo vuelve a traer, el que lo trae es Mao, digamos, lo reivindica después Mao. Que Mirá. Mao, cuando hace la revolución, la reforma agraria, plantea lo mismo. Digamos, bueno, vamos a ser más equitativos, pero digamos, ahí puse un video de lo que fue la dinastía aquí. Yo digo Mirá. para no romantizar lo que pasa en Sí, Oriente, que sí, uno sí, lo sí. desconoce totalmente. Sí, sí, Yo sí, creo que sí. hay cosas piolas en Oriente, como también las hay en Occidente y en cada sociedad como nos desplegamos, ¿no? Digamos, eso. Sí, sí, incluso esto no tiene que ver con lo bueno o lo malo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, pensaba un ejemplo que es más local o que quienes nos toca hoy habitar aquí la Patagonia, ustedes saben que después de los incendios en un bosque viene todo el debate alrededor de, bueno, cómo se reforesta. Entonces, por ejemplo, sobre ese debate hoy, que hay mucha gente más involucrada, pero hay diferentes formas de la reforestación. Por ejemplo, hay acciones que son mucho más de intervención directa, que tienen que ver con ir al territorio y, por ejemplo, poner renovales de determinados árboles directamente nuevos. Otra que también se está implementando y mucho, y que quizás tiene que ver con otra concepción filosófica de cómo funciona el bosque, está más vinculada a primero observar cuál es la estrategia del bosque en cuanto a su propia reanimación, y a partir de esa estrategia que empieza a montar el bosque, acá habría que pensar el bosque casi como un sujeto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se acompaña esa situación? Porque muchas veces la acción directa sobre el territorio quemado imposibilita, por ejemplo, el crecimiento de renovables de forma más natural, porque uno va, pisa el lugar, bueno, hace cosas, ¿no? Digo, está buena esta observación que hace Robert, de no romantizar, pero sí simple, o sea, lo que trata de hacer el autor es decir, bueno, hay diferentes formas o la experiencia, digamos, de las sociedades en diferentes lugares va permitiéndonos pensar diferentes modos de tratamiento de esa otredad. Ya no tiene que ver con algo bueno o malo, pero sí que, bueno, que tiene otra particularidad, ¿no? Incluso sería interesante también, y no lo hace este autor porque es claramente europeo y eurocéntrico, no piensa qué pasó en América, por ejemplo, ¿no? En cuanto a Este momentito para preguntar también algo sobre los transgénicos, si no también es una forma de hacer crecer la producción, pero también de contaminarla. Sí, Por supuesto, Hola. sí, 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 por sí, supuesto que sí, es así, o sea, Porque nosotros yo veo que en en algunos nuestra, lugares de Europa se lo veo. nosotros en nuestra historia hemos hecho manipulación de plantas, porque por ejemplo, el trigo es originario del creciente fértil. Hace 7.000 8.000 años, pero nada que ver, o 9.000, pero nada que ver con el trigo que estamos consumiendo ahora. Lo mismo pasa con el maíz, que pasó acá, que el antecedente era el teocino y fue hecho, fue modificado, y así podemos hablar con otra cantidad de plantas, de comestibles. Pero el Sí, tema, vuelvo a insistir, es la velocidad, sí. digamos, la velocidad de asimilación del corporal. Esa es Yo la veo diferencia. que en algunos lugares, por ejemplo, en Europa,
más bien aldeas, digamos, no es la producción en general. Trataron de guardar esas semillas que no eran modificadas. Inclusive aquí creo que en algunos campos se está cultivando lejos, porque también contaminan a la distancia la Mm, tierra, sí. lejos están produciendo con semillas no transgénicas, porque en realidad nos está haciendo mal también al organismo. No sé si se dieron cuenta que el trigo ahora o el pan hace mal cuando nunca hizo mal y ahora Sí, nos sí. está afectando. Sí, sí. Ahí lo interesante, digo, para linkearlo con esto, es que es llamativo esa obsesión por intervenir sobre la situación, ¿no? Y modificarla en función, en este caso, no sé, digo, del beneficio Por productivo. aumentar la producción, más que Egocentrismo. Claro, nada. eso me parece que es lo más interesante porque eso parte de toda una cosmovisión, ¿no? De cómo se piensa la otredad. O sea, por qué una especie tendría que intervenir sobre otra en función de, bueno, en este caso el aumento de la productividad, y Mm. el beneficio, si se quiere, de una sola especie, que es la nuestra, ¿no? Y Claro. ahí me parece que es interesante y Y bueno, después cómo me eso había después quedado se como, no tiene traduce. nada que ver con esto, pero me ha quedado como otra pregunta, la diferencia entre un pastor y un líder. Ah, bueno, buenísima. Yo esa Esperá, eso tendría que ser una consigna de mini ensayo para el próximo encuentro de todos. Está buenísima, Directamente. Mabel. Un O líder sea, bueno, digamos, no un líder malo. incluso yo te invito, si tenés ganas de hacer así, aunque sea un punteo, ¿no? Pequeñas ideas de cómo sería, porque es reinteresante pensar esa diferencia. Pero Incluso alguien que pensar, te lleve como un incluso, rebaño y alguien que te deje pensar sí, o sí. dialogar, Tal ¿no? cual, y pensar esos procesos en América Latina, digo, hacia allá creo que con estas cosas tenemos que ir, ¿no? Estos son como un poco ahí lo que abre, pero ahí vos abriste una pregunta que me parece que, metele, porque está bueno. Bueno, Bueno, voy cerrando, así nos queda menos 12:30. Bueno, Bueno, yo que lo estudio mucho a Spinoza, que sigo aprendiendo, y es como nos dijo una vez Adriana Zambrini, es el filósofo occidental que está más cerca de la filosofía oriental. Y hoy en día lo que está pasando en China es una mezcla del confucianismo con otra rama de su filosofía, que son los legistas, los que se ocupaban de la política, de la gobernanza, y es una mezcla de ambas cosas. Y por último, como decía Dussel, y tiene que ver con los pueblos originarios y su relación con la naturaleza, ¿no? De la que formamos parte. Dussel nos recordaba que América es el extremo oriente del extremo oriente. Entonces, lo que sucedió luego fue que cuando los europeos nos conquistaron, bueno, hay un cortocircuito, pero toda la cosmovisión de los pueblos originarios de América derivan de la cosmovisión asiática. Eso. gracias, Orly. Bueno, cierro con esto, lectura del ensayo, es la página 80, y dice el autor, las relaciones del hombre con la naturaleza son infinitamente más importantes que la forma de su cráneo o el color de su piel para explicar su comportamiento y la historia social que él traduce. Obvio que acá se está peleando con, digamos, no sé, ciertos positivistas o naturalistas que, no sé, medían el cráneo y esas cosas, ¿no? Dice, la vida cotidiana de las épocas pasadas tiene que ser restituida para comprender la actualidad, aún en los dominios más abstractos. Y cierra con esta pregunta. ¿Será absurdo preguntarse si los dioses que mandan, las morales que ordenan y las filosofías que trascienden no tendrían algo que ver con la oveja? Por la mediación de una predilección por los modos de producción esclavista y capitalista? Y si las morales que explican y las filosofías de la inmanencia no tendrían que ver, no tendrían algo que ver con el ñame, con el taro, el arroz, por la mediación de los modos de producción de la antigüedad asiática y del feudalismo burocrático. Bueno, con eso un poco cierra el ensayo para darle toda una vuelta, ¿no? Es decir, bueno, cómo en ese pequeño gesto, ¿no? O del agricultor, o de la forma ganadería, del pastor, él también lo puede ir conectando con los modos de producción, ¿no?
el modo de producción asiático, el modo de producción capitalista, y cómo también de eso devienen formas de la filosofía, formas de la medicina, formas de la política, del Estado, ¿no? Formas de vincularnos con la producción, con la naturaleza, con la economía. Un poco el rodeo por este texto tenía que ver, a modo de introducción, porque de acá nos vamos a ir zambullendo como por otros ríos, eso, ¿no? Como a poder pensar desde otras metáforas ese vínculo, ese diálogo, a veces tan poco amistoso que hay con respecto a la otredad, de dónde viene, y bueno, si es posible inaugurar otro tipo de diálogo. Por eso acá poníamos hacia el cierre, ¿no? Digo, la potencia que tiene lo metafórico, ¿no? La disputa de sentidos que abre una metáfora. Esto es más de Haraway, pero se lo roba un poco a Le Guin, ¿no? Que ella dice, bueno, importa qué conceptos piensan otros conceptos, ¿no? Importa qué imágenes producen otras imágenes, ¿no? Si seguimos enclavados en la imagen del pastor, solo vamos a producir quizás imágenes que tengan que ver con esa lógica del rebaño, ¿no? Y por lo tanto importa qué historias cuentan otras historias. Y esa frase iba a ser un poco el nexo con nuestra amiga Úrsula. Dale ahora. Augusto, Sí, yo ya para cierro igual, ¿eh? enganchar esto, a Sí, mí se me ocurre, vengo pensando desde el punto de vista ecológico, pensar la Tierra como un organismo vivo, como otro organismo más. Y Sí, que nuestra acción lo que hace no es destruirla, a lo mejor que, digamos, hacer una selección de las modificaciones que va teniendo que son contraproducentes para nosotros. En vez de escuchar cómo se mueve, cómo vive la Tierra y prepararnos para los posibles cambios que nos van a afectar, estamos ya seleccionando esos cambios que nos van a afectar. Se me ocurre a veces claro, claro, hacer esa claro. lectura. Está bueno. Sí, sí. Perdón, Hay quería una meter una lógica de la cosita. cooperación, ¿no? Una lógica de la cooperación sería totalmente diferente, ¿no? Porque Ujú. Sí, dale, Marisa. No, pensaba en que hablabas de la otredad, y acá estuvimos todo el tiempo hablando de la otredad, de cómo veíamos al otro. Pensaba en Lacan. Lacan plantea que la otredad es la que constituye nuestra subjetividad. Y ahí se me complica más el panorama. No lo tengo resuelto, lo estoy pensando nada más. Me gusta. Cuando dijiste Lacan, Augusto, pensaba en la cancha. Y te escuché al principio. Yo dije, no, Lacan. Bueno, También. dije Lacan está bien. Augusto, Ahí una la última, otredad, ahí la otredad, habría que ver el tratamiento de la otredad, ¿no? una, Perdón, una Carlos, cosa dale. sobre lo que decías de los incendios en el sur, en la comarca, y los renovables. Hay bosques de pinos, que los pinos fueron injertados, no fueron nativos. Si eso se quema, ¿qué esperan? ¿Que se renueven los pinos o ahí sí mm, colocan No. Ah, claro, ya te especies entiendo. nativas? O sea, yo un poco lo que voy registrando de esas charlas, ¿no? Digo, más allá del pino, sí hay especies que no vuelven a brotar después de un incendio. Eso sí es. Y por eso, digo, es una composición de formas de intervenir sobre el territorio. O sea, hay árboles que hay que volver a replantar. Pero hay otras acciones que son más. Lo que sucede es que el bosque de alguna manera va también generando las condiciones para que eso pueda suceder. Si hoy vas a un bosque quemado y pum, le pones un ciprés de una, es posiblemente que no pase nada, ¿no? O no sé, una lenga, que creo que esa es la que no rebrota. ¿Por qué? Porque necesita ciertas condiciones y alianza con otras cosas, con hongos, con plantas, ¿no? Con pequeñas, se llaman biofritas, creo que son como esos musgos, ¿no? Esa especie de tapizado verde que le crece al bosque. Bueno, esas, por ejemplo, son las primeras plantitas en colonizar esas situaciones medio desérticas. Entonces, hasta que eso no suceda, muchas veces no están dadas las condiciones para, por ejemplo, replantar otra cosa. Digo, la acción indirecta o directa tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, hubo grupos que durante este tiempo se están encargando de garantizar el alimento a animales cercanos al bosque, porque lo que sucede es que si el animal se queda sin comida, lo primero que hace es ir y comerse el renoval, ¿no? Entonces, fíjate que hay una acción indirecta de cooperación con el bosque, es decir, tratemos de que los animales no
tengan que ir a comer el renuevo, porque si no, no crece, ¿no? Por eso digo, como que, pero son filosofías totalmente diferentes que sostienen a una y la otra. Y que no digo que no puedan componer, pero es interesante también pensar que primero que la acción no es únicamente de, bueno, vamos todos a plantar de vuelta. Y bueno, y con el pino hay toda una discusión porque el pino, digamos, genera muchas condiciones para que los incendios sucedan, ¿no? No es el enemigo porque no es el problema el pino, el problema es el extractivismo capitalista, pero Es no es el el problema humano. con el pino, ¿no? Porque si no parece pobre pino, sería el problema, y el problema no, es el mal uso, bueno, y demás. Bueno, nosotros teníamos, bueno, no llegamos a Leguín, no vamos a avanzar con Leguín porque sería un montón, pero la idea era hacer ese enganche con Doña Úrsula, que si aún no, alguno no leyó el texto y tiene ganas de juntarse a leerlo con otra persona, hágalo porque es un texto hermoso, donde Leguín va a plantear ahí el rol de la ficción, ¿no? También para abrir otros mundos posibles. Y hace una discusión muy hermosa que tiene que ver con esto, que él dice, somos herederos de la historia del héroe, que el héroe es la historia de el cazador, el gran hombre cazador de mamuts, dice, ¿no? Por lo tanto, somos herederos de la historia de una violencia, de una conquista sobre el otro. Y dice Leguín, pero la tecnología que permitió de alguna manera cierto desarrollo comunitario fue la elaboración de una bolsa donde recolectar semillas, dice, ¿no? Entonces, ¿y quién cuenta la historia de la recolección de las semillas? ¿Quién cuenta la historia de la bolsa? Y, bueno, hace toda una cosa muy irónica, muy hermosa, que por ejemplo dice, bueno, obviamente que si me fui a casar con los pibes de un mamut y no saben lo que nos pasó y le clavé una lanza, ¿no? Eso tiene toda como una correlación ese relato muy propia de la acción, ¿no? De un relato de acción. Entonces ella dice, si yo tengo que contar la historia de que fui y recolecté una semilla, después otra y después otra, ¿no? Bueno, va a ser como una historia aburrida. Pero dice, pero no es imposible, ¿no? Porque la historia de las semillas, si se quiere, o de la bolsa, es la historia que permite contar otras historias, ¿no? Y no está sostenida sobre una matanza, dice ella, lo dice un poco así, es muy lindo el texto, yo seguramente lo estoy traduciendo mal, pero traten de leerlo porque es muy hermoso y arroja muchas imágenes para ir hacia donde esto que nos proponíamos hoy, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos con este quilombo? Porque si no, em, La figura de la bolsa, ¿no? Como algo que se comparte también, ¿no? como algo que se comparte, como algo que se lleva de un lado al otro, como un regalo, como un obsequio. Bueno, ahí tiene muchas metáforas la bolsa, la botella. Él dice, bueno, cualquier recipiente que te permite llevar algo, ¿no? ¿Quién no tiene un vecino que tenía un limonero y en una bolsa te dice, che, te junté un par de limones, ¿no? Y te trae ese regalo, ¿no? Es un modo de armar también relación comunitaria, Contener. de contener la bolsa que contiene. Bueno, ella dice, un libro es una bolsa que contiene historias, palabras, imágenes. Eso es muy hermoso. Eh, bueno, no sé, ¿tienen 5 minutos más? Nosotros teníamos una propuesta de escritura para hacerlo con Pablo, o sea, no para hacer ahora, ¿no? Sino para hacerla luego. Eh, ¿Están para bancarnos así 5 minutos? ¿Sí? ¿Nos hacen la gamba? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, vamos a usar este librito, no sé si lo ven, es un libro de poemas, se llama Malas Hierbas, de Natalia Figueira, y es un poco lo que se llama la mala hierba, ¿no? O el yuyo, ¿cómo se le dice al yuyo a la maleza? Es la maleza narrándose a sí misma, ¿no? Esto es una serie de poemas muy pequeños, son 33 poemas donde habla la maleza y se pone un poco una voz propia. Eh, la propuesta es la siguiente. Necesitaríamos para eso tres valientes que se animen ¿no? Tres está bien, me parece. Tres participantes que simplemente levanten la mano para hacer algo que vamos a hacer ahora. ¿Quién se anima a formar parte de este experimento? Acá, Diana es una. ¿Alguien más? Carlos y Marisa. Bueno, ahí nos quedamos. Diana, Carlos y Marisa. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La propuesta es que me digan un número. Podemos empezar por Diana, después Carlos y Marisa, que fue ese orden que levantaron la mano. Que me digan un número del 1 al 33 y yo les voy a leer el poemita que les tocó.
Eso por ahora. Y ahora les digo cuál es la consigna de escritura. Así que Diana, si querés, del 1 al 33, le digo un número. Se fue Diana. Perdió su oportunidad. 33. Ah, mirá, me encanta. Bueno, esto va a ser como un oráculo, Diana, ¿eh? Así que vamos con eso. Y dicen las malas hierbas en su poema 33. Nuestro silencio, una retahíla que rodea el cuerpo de la tierra. Nuestro silencio, una retahíla que rodea el cuerpo de la tierra. Marisa, no, ¿quién está? Carlos, decime un número, del 1 al 33. Bueno, el 1. Bueno, esa, entonces Diana 33. Crecemos a contrapelo del césped, que la mano acostumbrada a las líneas toca. Bravas nos hinchamos a la tierra, hacemos lo que haga falta para permanecer. Ese es tu poema, Carlos. Y me queda Marisa. Del 1 al 33, Marisa. 6. ¿Cuál? 6. 6. Nos buscamos en la tierra, es tan simple dar con la otra como dar con una misma. Nuestro destino, una luna que aclama su aullido animal. Nos buscamos en la tierra, es tan simple dar con la otra como dar con una misma. Nuestro destino, una luna que aclama su aullido animal. Buenísimo, me encantó. Hermoso. Bueno, La otredad. sí, sí, justamente que hablaban de la otredad. Bueno, ¿cuál es la propuesta para Marisa, para Diana y para Carlos? Es que ese fragmentito que yo ahora lo voy a mandar al grupo, así les queda escrito. Que bueno, esa es a ver, no pasa nada si no llegan, pero la idea es que, si les da ganas, que ese sea su punto de partida, ¿no? Su El epígrafe. tercero que leíste tiene mucho que ver con esa canción que escribió Gieco. No, la letra no es de Gieco. Eh, Toda semilla cuando el grande quiere ver la Sí, estrella, ¿no? Que la que el salvó del atardecer. pico de la Sí, gaviota. hermoso. Pero vos, Carlos, si crecemos a contrapelo del césped, me encanta el que te tocó, que la acostumbrada, que la mano acostumbrada a las líneas toca, ¿no? Crecemos a contrapelo del césped, que la mano acostumbrada a las líneas toca. Bravas nos hincamos a la tierra, hacemos lo que haga falta para permanecer. Es Hermoso. buenísimo. Puyiano. Bueno, ese es tu epígrafe. Para un texto libre, no importa, pueden ser las líneas que ustedes quieran, no tiene forma ni nada. Lo que se les venga en mente a partir. Bueno, Bueno, yo lo mando al ¿para grupo cuándo, así. señor profesor? Para cuando quieran lo comparten. Puede ser al mes que viene que nos veamos y lo leemos acá, o si tienen ganas de mandarlo antes al grupo, lo mandan y ya lo podemos ir leyendo entre todos. Compañeros, compañeras, gracias por este encuentro de hoy y este sábado. Lindo, Gastón.